Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Harold Atencio y soy el director de la Comisión de Eventos Académicos. A nombre del equipo de Derecho Inmobiliario, les doy la más cordial bienvenida al primer día del evento, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Análisis interdisciplinario de la formalización de la propiedad predial informal, COFOPRI. Antes de iniciar con la extraordinaria ponencia del día de hoy, les compartimos la dinámica de la presente mesa. El tema correspondiente a este día respecta a la visión urbana de lo que implica COFOPRI en nuestra sociedad. Esta ponencia estará a cargo del profesor José Carlos Fernández, quien es investigador doctoral en la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De existir dudas o consultas sobre el tema, dirigidas al ponente, podrán realizarlas en el transcurso de la ponencia y estas serán respondidas al finalizar la misma. Dichas preguntas se pueden realizar mediante la herramienta Preguntas y Respuestas que nos permite la herramienta Zoom, sin mayor inconveniente. Dicho ello, estimado profesor, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que me tienen que habilitar otra vez para compartir la pantalla. Ok, doctor, ahora mismo. Ya, creo que ya está. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, sí se ve, profesor. Ya, bueno. Buenas noches con todos y con todas. Gracias por conectarse. Vamos a hacer ahora una presentación sobre el tema de la informalidad en la propiedad predial en dos partes. Me han dado harto tiempo en realidad de la indicación que me han dado, así que me he animado a explicar dos secciones sobre cuestiones que están relacionadas al tema de la informalidad en la propiedad predial. ¿Ya? Le he puesto como título medianos y grandes cambios, medianos cambios especialmente relacionados a lo último que está sucediendo en relación a temas de informalidad, de propiedad predial y de la labor de COFOPRI en nuestro país en relación a las políticas públicas, ¿ya? Y una segunda parte más relacionada a cambios en realidad más estructurales que o se están pensando o se deberían pensar cada vez más en relación a cómo, digamos, cómo responder a la problemática de la informalidad en nuestro país en el ámbito inmobiliario. Ya, eso es más o menos lo que vamos a hacer ahora en la presentación. Así que voy a esa primera parte que les comentaba, que es la relacionada a los medianos cambios, es decir, a los temas relativos a eh, política pública, ¿ya? Eh, Haciendo una recopilación, esto es algo que, digamos, está más referido a una labor que he estado haciendo hace no mucho desde el sector público. Eh, Tuve la oportunidad de participar en la aprobación de una reforma normativa que se produjo en el año 2021, en que se aprobó incluso al mismo tiempo la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31313, y una nueva política nacional, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que básicamente hicieron una modificación fuerte en todos los temas que tienen que ver con vivienda y urbanismo en nuestro país, ¿no? Es lo que últimamente se está llamando, ahora que ya ha pasado más de un año, la reforma urbana del año 2021, ¿ya? Entonces, ese es un primer cambio que está ya en proceso, eso ya está avanzando, eso ya ha sido aprobado y está en proceso de cada vez más bien implementarse, ¿ya? Y eso es a lo que yo diría que se podría llamar un cambio a mediano plazo, un cambio, digamos, de tamaño mediano, porque sí implica algunas reformulaciones importantes en cómo se debe pensar la forma en que se ocupan las ciudades, la forma en que se construyen y se provisiona de viviendas a la población. ¿Ya? Y de eso me voy a centrar específicamente en qué es lo que dice esto respecto del tema de la informalidad, ¿ya? La informalidad, y en un momento también vamos a específicamente lo que dice esta reforma urbana con respecto a no solo la informalidad, sino el rol de COFOPRI, ¿ya?
En particular me voy a centrar más que en la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? Que es, digamos, el instrumento normativo, que es un componente de la política general, en la reforma de la política que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no? En términos, digamos, de organización del Estado, las líneas rectoras que se establecen para los distintos sectores se hacen a través de políticas nacionales, ¿no? En este caso, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Un componente de eso es lo normativo, es decir, un cambio de ley, en este caso el cambio o la introducción por primera vez en la historia del Perú de una ley de desarrollo urbano, ¿no? La ley 31313. Pero ese es el componente normativo. Aparte del componente normativo, hay una serie de modificaciones que son parte de esa reforma urbana del año 2021 que están contenidas en esta Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que está obviamente de libre acceso, tanto en su resumen como en su documento completo en Internet, ¿no? Y que puede uno revisarlo para ver qué es lo que incorpora toda esta reforma en distintos temas, en temas de vivienda, en temas de espacios públicos, en temas de vialidad, en temas de planificación urbana. Uno de ellos es el tema de la informalidad urbana. Y vamos a ver eso con un poco más de detalle. Un tema adicional que quería mencionar es el hecho de que esta política nacional en realidad no se trata de una reforma, digamos, hecha puntualmente en base a algún pedido específico o alguna coyuntura especial que se haya dado en el país, sino más bien pasa por un proceso que había tenido ya algunos años de estarse trabajando y además en base a un análisis detallado de cuáles son lo que aparece en la pantalla, en realidad, que no está para que necesariamente lo leamos a detalle, sino más bien para que tengamos una idea de la problemática de la vivienda y el urbanismo en el Perú, que podríamos bien asemejar la problemática de la informalidad en nuestro país, ¿no? Y en base a la identificación de esas causas, ¿no? Y al detalle de sus causas indirectas, se plantean una serie de objetivos generales que es lo que se va a buscar que en los próximos 10 o 15 años el gobierno pueda implementar para ir cerrando las brechas que existen en relación a temas de vivienda y de planificación urbana, y esos objetivos están básicamente en relación a temas de planificación, a temas de suelo, a temas de vivienda y a temas de espacios públicos. Ya, eso es más o menos como para dar a entender que en realidad no se trata de una reforma al vuelo, sino se trata de una reforma que pasó por un análisis suficientemente compuesto por lo técnico, un análisis técnico y un análisis y un proceso político de participación. ¿Ya? Para tener una idea y para entrar más a la parte de fondo, ¿qué es lo que está como contexto de esto? Y de nuevo, probablemente en algunos otros espacios ya haya hablado de esto, pero creo que vale la pena porque esto es parte de lo que el proceso de reforma urbana va a empezar a implementar en los próximos años, o ya está empezando a implementar en estos años. Pero yendo al tema de fondo, básicamente el punto al que ataca la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la reforma urbana del año 2021 es la situación de, en realidad, justamente el tema de este seminario, que es la informalidad. Y específicamente la gravedad de la informalidad como modo de producción de la ciudad. Básicamente, y el dato que se tiene es que en los últimos 20 años, el cálculo que se hace específicamente en las ciudades más grandes del país es que casi todo lo que crece en las ciudades, especialmente todo lo que han crecido las ciudades en los últimos 20 años, ha sido de manera informal, ¿ya? Y eso, que es solamente un dato descriptivo, ¿ya? Que es solamente un dato descriptivo de, bueno, esto es una realidad, esto es una cuestión que ya de por sí es problemática, tiene una doble capa de problema en el hecho de que no solo esto es un problema porque la informalidad implica una serie de inconvenientes para tanto las personas que viven en las zonas informales como también para las personas que viven en el resto de la ciudad, ¿ya? Sino que hay una cuestión adicional que es que no solo el Estado no responde a esta situación, sino que además el Estado lo promueve. ¿Y lo promueve a través de quiénes? A través de muchas entidades del Estado que hacen una labor de regularización de lo informal, cuyo ejemplo principal es COFOPRI. En otras palabras, lo que les podría poner en la diapositiva en lugar de lo que les he puesto ahí sería el problema de la vivienda y el urbanismo en el Perú es COFOPRI, podría decirlo, casi de manera directa.
¿no? Porque justamente la labor de COFOPRI tiene la, la consecuencia indirecta, o tal vez no tan indirecta, de que si sabe el usuario o las familias o la población que haga lo que haga, ocupe lo que ocupe, más adelante esa ocupación va a ser en algún momento formalizada y entregada en título de propiedad porque tiene un beneficio político para los gobernantes, entonces eso es algo que inevitablemente, por una lógica sencilla, eso va a fomentar la informalidad en la ocupación del suelo y eso es algo que se ha venido observando en los últimos 20 años, pero en los últimos, podríamos decir lo mismo en los últimos 60 años también. ¿Ya? Eso, ya entrando un poco más a algunos detalles, lo que genera es una serie de inconvenientes, ya que ahora voy a pasar más o menos rápido, pero que van en la línea de al menos tres ejes, ¿no? Uno es la falta de vivienda, la falta de soluciones habitacionales es una forma un poco más compleja de referirnos a las viviendas. En el Perú lo que se tiene es que hay un déficit habitacional cualitativo de 978.000 viviendas, es decir, no que faltan viviendas, sino que esas viviendas no tienen las condiciones necesarias para habitar de una manera digna en ellas, de una manera adecuada y digna en ellas, ¿ya? Y un déficit habitacional cuantitativo de 488.000 viviendas, que está más referido a familias que simplemente no tienen una vivienda, o que, por ejemplo, en una vivienda viven dos familias en una forma hacinada, eso es a lo que se llama déficit habitacional cuantitativo. Eso es parte de el diagnóstico que hace la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, porque lo que encuentra ese análisis, ¿no? Hecho el año 2021, pero que era un análisis que ya había sido trabajado por entidades también del sector privado de manera previa, por entidades como GRADE o como el Grupo de Investigación CONURB, lo que, lo que encuentra ese diagnóstico es que parte de los problemas de la informalidad es que esa es la única alternativa que una persona con un determinado nivel de ingreso puede acceder para poder comprar una vivienda con el ingreso que tiene, ¿no? Si yo el ingreso que tengo, lo único que me va a permitir es comprar una vivienda de 30.000 soles o una vivienda de 40.000 soles y el mercado formal no genera ese tipo de vivienda, entonces lo único que me queda es probablemente comprar a un lotizador informal que sí puede vender lotes a 20.000 soles o 30.000 soles con las complicaciones y los problemas que eso acarrea, ¿no? Entonces, en el origen del tema de la informalidad se encuentra el problema de déficit de vivienda o falta de producción de vivienda asequible o vivienda a un nivel de interés social. Parte de eso es justamente lo que estaba comentando, la ocupación insostenible del suelo, el dato que ya comenté de la consultora Grade, que es una consultora que hizo este trabajo encargada justo por el ámbito empresarial, es decir, lo menciono porque tanto el ámbito empresarial como también los gremios, los colegios profesionales e incluso la academia en esto han confluido en identificar este problema y básicamente saber que no hay mayor discusión en ese diagnóstico de la problemática, ¿ya? Y esto, aunque puede ser algo más o menos abstracto para cualquier persona o para cualquiera de nosotros que vivimos en una ciudad, la cosa se vuelve ultra concreta cuando nos damos cuenta que la cantidad de tiempo que invertimos para movernos de nuestra casa a la universidad o de nuestra casa al centro de trabajo o en general lo que estamos viviendo en la ciudad con un tráfico caótico cada vez peor, en realidad se debe justamente a a esa lógica de crecimiento insostenible que se va dando de las ciudades y ahí estamos hablando de un tema que concierne, digamos, no sé, a la clase media, el tema del tráfico, pero es mucho peor aún la cuestión cuando estamos hablando ya de la falta de acceso a servicios públicos como agua, agua potable, alcantarillado y demás, que es lo que sucede justamente en las ocupaciones informales. Y una tercera faceta de esa problemática es que lo que estaría llamado a responder a esa situación, que sería la herramienta o la, digamos, el sector de la planificación urbana, ya que es la disciplina o la ocupación que podría hacer algo al respecto, podría responder de algún modo a la situación de que haya un crecimiento informal de las ciudades
en realidad, incluso, y eso es lo problemático, incluso cuando se planifica, ¿ya? Incluso cuando se planifica, no tiene mayor repercusión en cómo crecen las ciudades, ¿no? El dato que se tiene es que, por ejemplo, incluso si hubiera un plan de desarrollo urbano o incluso cuando hay normas urbanísticas, más o menos el 70% de las viviendas que se construyen sin asistencia técnica y más que sin asistencia técnica, sin una licencia de edificación. Entonces, si las viviendas se construyen sin una licencia de edificación, evidentemente no hay entonces un control de parte de las entidades del Estado, específicamente de las municipalidades, de si se está construyendo o no en base a un plan, incluso si es que ese plan se tiene, ¿no? Y evidentemente en muchos de los casos un plan ni siquiera se tiene en la mayoría de las ciudades del país. Eso es más o menos la problemática. Y volteando a, repitiendo en realidad lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, creo que lo resumiría con este gráfico, que esto es un gráfico de ya más bien un trabajo que se estaba haciendo a nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya de manera posterior a la aprobación de la reforma urbana del año pasado, más bien en el proceso de su implementación. Para implementar la reforma urbana y en específico para implementar la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley 31313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que se está buscando es un esquema como el que aparece delante. Lo que se está buscando es un esquema en el que cada vez podamos responder de una mejor manera a el crecimiento periférico de la ciudad. Es decir, que ese crecimiento periférico de la ciudad o de las ciudades principales en el Perú tenga una menor afectación a situaciones como las áreas de protección ambiental, que, por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos como ejemplo las áreas que tienen un valor ecológico como las lomas, ¿no? Que son áreas que poco a poco van siendo depredadas a través del proceso de urbanización que cada vez va ocupando esos espacios en las laderas de los alrededores de nuestra ciudad. Ese proceso de ocupación es lo que se busca reducir. A la vez también lo que se busca reducir es la existencia de viviendas en zonas de riesgo, ¿no? Ya sea por la pendiente en la que se encuentran, por el tipo de suelo o en muchos casos porque se encuentran en quebradas secas que en algún momento pueden activarse, como hemos visto, por ejemplo, en el año 2016, 2017 con el fenómeno del niño costero. Ese es el tipo de ocupación que ya no solamente por lo que implican en cuanto a a la infraestructura para toda la ciudad, sino por el riesgo y las vidas que se encuentran en juego, lo que se busca es que ese tipo de ocupaciones tengan alguna alternativa en la ciudad y esa alternativa lo proporcione la ciudad que ya existe. La ciudad que ya existe, que está graficada en este esquema, en este diagrama, en esta parte que estoy marcando con el puntero, la ciudad que ya existe en realidad tiene mucho potencial de densificarse, de crecer todavía. La ciudad, como ha crecido a través de primariamente invasiones o ocupaciones informales, tiene la particularidad, la ciudad, de que en realidad tiene mucho potencial todavía para crecer en densidad. Eso, cuando hablamos de crecer en densidad, no significa crecer a través de un rascacielos por acá o otro rascacielos por acá, sino simplemente en general a incrementar la densidad de ocupación de las zonas donde es posible hacer esa ocupación. ¿Ya? En gran parte de la ciudad eso se puede, más todavía en algunos ejes estratégicos donde se encuentra la posibilidad de acceder a servicios públicos como el transporte público, donde hay incluso corredores comerciales importantes. Esas zonas, ¿no? Que en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima hay una división, a la que no voy a entrar acá en esta exposición, pero que divide la ciudad en áreas de tratamiento o áreas de tratamiento normativo. Esos son los espacios que tienen un potencial de densificación, ¿no? Pero ese potencial de densificación, la idea es que vaya teniendo una prioridad para justamente la ubicación o relocalización de la población que está más bien viviendo en las zonas más de riesgo o que tiene, digamos, el interés en comprar viviendas en esas zonas. Ese proceso de densificar la ciudad, ¿no? Y trabajar un manejo de la ciudad de manera más sostenible es el proceso que la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo plantea, que es la alternativa a un crecimiento de manera informal, que es el que se ha venido dando en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Ya? Eso se grafica más o menos con el diagrama que les estoy mostrando, que es un diagrama, digamos,
de trabajo, no es una ubicación específica dentro de la ciudad, pero que más o menos va a lo que es la idea de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero que además, quiero resaltar y repetir ese punto, este gráfico que aparece en la pantalla ya no es de la política misma o ya no es de la reforma urbana misma, sino es de la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esto es una cuestión que ella ha venido planteando la Municipalidad Metropolitana de Lima este año, ya el año 2022, lo ha planteado a nivel del Plan de Desarrollo Metropolitano que se ha aprobado justamente hace un par de semanas en Lima, y esto va a ser materia del debate del mecanismo participatorio de los planes de desarrollo urbano de las 5 Limas, que es lo que Lima, la Municipalidad de Lima se encuentra trabajando en estos momentos. Entonces, eso es lo que se plantea en cuanto a, digamos, la tesis general o el planteamiento general de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y en general de la reforma urbana del año 2021. Ya, ese es el esquema general, ese es el planteamiento general. Ahora, he hablado de una manera lateral, de una manera parcial, de el tema de la informalidad y del tema de la labor o el rol que cumple COFOPRI en la situación actual. He dicho, COFOPRI es, podríamos decir, el actor principal para, para ese desarrollo problemático de la ciudad. Es el que más bien incentiva la ocupación cada vez más informal de las ciudades porque es el que de algún modo premia esa dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea esta reforma urbana, ¿no? Podríamos decirlo en términos simples, simplemente que la labor de COFOPRI pare, ¿no? Que la labor de COFOPRI desaparezca, básicamente. No voy sin darle muchos rodeos, básicamente lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es que la lógica de formalización de la propiedad informal deje de ser la lógica de desarrollo de las ciudades, ¿no? De producción del espacio en las ciudades, ¿no? Y eso para mí es clave decirlo en un evento como este porque en este evento entiendo que van a estar también otros invitados que van a estar hablando de la labor de COFOPRI, ¿no? Y yo quisiera que justamente ese tipo de debate empiece a ponerse en la discusión porque no solo deberíamos estar hablando de que la ley que salió se debe aplicar de esta manera, o la ley que ha aprobado el Congreso en relación a las labores de COFOPRI debería tener este artículo o esta función, o las municipalidades deberían hacer esto, COFOPRI debería hacer esto, sino que sobre la mesa debería estar, y está en realidad ya en la discusión entre los urbanistas, ya entre los científicos sociales, no sé si tanto entre los abogados, pero debería estar en la mesa la discusión de COFOPRI sí o COFOPRI no. Debería ser una de las opciones en la discusión, si siquiera debería existir COFOPRI o si simplemente deberíamos liquidar esa institución y cambiarla por algo distinto, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Y en específico, quiero mostrar que eso no lo estoy diciendo yo en este momento, sino eso lo dice la política, que es una norma ya aprobada el año 2021 en el sistema y en el ordenamiento jurídico peruano. En específico, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo que les he comentado, lo que tiene es, de nuevo acá no me interesa ir al detalle de cada una de los textos que aparece en la pantalla, pero lo que tiene la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es, en total, 4 objetivos generales de cómo responder a la problemática de el problema de la informalidad y en general los problemas de la habitabilidad en las ciudades de nuestro país, ¿ya? Pero en específico tiene 33 acciones concretas, ¿ya? Cuando en algún momento ustedes se pongan a revisar el documento, porque es un documento que en principio es importante que todos lo podamos asumir y empezar a aplicar, no solamente las entidades públicas, sino también los gobiernos locales y en general los ciudadanos deberíamos estar al tanto de esto. Además de los objetivos prioritarios, que son 4 en relación a temas de planificación, temas de suelo, temas de vivienda y temas de espacios públicos, existen, y eso es lo útil de un instrumento como una política nacional, no es solamente una declaración de principios a nivel general, sino tiene una serie de acciones concretas que es hacia donde se debe encaminar a través de acciones concretas el, la vivienda y el urbanismo en nuestro país en los próximos 10 o 15 años.
si miramos las labores que existen en esas acciones concretas, en esos 33 servicios o acciones concretas de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, en ninguno está COFOPRI, ¿ya? En ninguno está COFOPRI. En otras palabras, en realidad, el mensaje político de esta reforma urbana es que la labor de COFOPRI tiene que parar directamente. Es decir, y evidentemente eso no es fácil aplicarlo, eso no es fácil implementarlo, porque lo que más le gusta hacer a los políticos, ¿ya? Es ir a entregar títulos de propiedad en el interior del país, ¿no? Lo que más hacen los políticos de todas las banderas es ir a un estadio, hacerse vestir con la ropa de la provincia que están visitando y aparecer en la foto entregando ese cartón rojo de título de propiedad a la gente, ¿ya? Eso es lo que más quiere hacer la gente, eso es lo que más quieren tramitar también los congresistas. Entonces, aunque a nivel de planeamiento estratégico y de análisis técnico en el gobierno está claro hacia dónde debe reconducirse el manejo de la ciudad, es decir, a generar más vivienda de interés social en lugar de a titular cada vez más en las periferias de las ciudades. En realidad eso no va a ser tan fácil que entre a el discurso político, porque en el discurso político todavía eso es una cuestión muy fuerte, la de entregar títulos de propiedad, y no solo a nivel político, sino a nivel de la población también. Esto pasa por todo un tema, digamos, de cambio de chip que poco a poco irá habiendo, en el sentido de que lo que debería exigir la población en realidad no es título de propiedad, lo que debería exigir la población es vivienda en realidad. La persona vive en cualquier barrio del país. Lo que cambia la vida en realidad es tener una vivienda, ¿no? Y justamente parte del debate que se encuentra actualmente en el Congreso, por ejemplo, es la aprobación de la reforma constitucional para la incorporación del derecho a la vivienda en la Constitución. Entonces, eso es lo que debería haber, pero eso es una cuestión que por eso le pongo como mediano cambio o cambio a mediano plazo. Eso es un cambio que poco a poco irá viendo. Entonces, volviendo a lo que les decía, ¿COFOPRI se necesita? ¿COFOPRI sirve para algo? No, COFOPRI no sirve para nada, entonces hay que eliminarlo. Ese es el planteamiento. Ahora, ¿deberíamos eliminar esa institución y de frente desaparecerla? Esa es la cuestión que se discutió al momento de elaborar la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Y lo que se pensó fue que más bien las labores de COFOPRI pueden ser útiles para reconducirse a una labor distinta que pueda ser sí más útil a la población, que pueda ser más útil a el esquema general de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que son dos puntos en particular. Uno, que es el servicio número 4 que aparece aquí, que es el catastro urbano multifinalitario de los gobiernos locales, ¿ya? Que ese es un primer punto en donde sí COFOPRI tiene una labor que bien podría aplicar y que ya se encuentra en realidad aplicando. Ya como les digo, la política nacional y la reforma urbana ya son cosas que se encuentran en aplicación, en implementación, no es una cuestión que queda, que es catastro, ya es una función que es COFOPRI, la entidad que está liderando el proceso de implementación de un catastro urbano multifinalitario que empiece a crearse o mejorarse en las distintas municipalidades a nivel nacional. En particular en esto, incluso hay de por medio un préstamo que hizo el Banco Mundial al gobierno peruano y que como parte de ese proceso está en sí COFOPRI haciendo el liderazgo a través de una unidad ejecutora en específico para hacer todas las labores necesarias que implican incluso el cambio de algunas normas, el cambio de algunas metodologías para que empiece a tenerse un catastro a nivel nacional. Se está empezando con un piloto de unas veintitantas municipalidades, pero con eso lo que se está haciendo es que en realidad COFOPRI va a seguir titulando, no, COFOPRI debería estar en sí enfocando sus actividades en más bien hacer algo más útil para la población, hacer algo más útil para el desarrollo urbano, que es el proporcionar la información suficiente para que se pueda planificar de manera adecuada el territorio y no planificar a ciegas, que es lo que se hace cuando se trabaja sin un catastro, ¿no? Eso es una primera labor a donde en realidad la entidad de COFOPRI está reconduciéndose en realidad ya desde hace un tiempo. Y un segundo punto es el servicio número 33 que aparece acá abajo, que es el saneamiento físico legal para equipamiento urbano y espacio público. Si de algo puede servir
esa labor de COFOPRI en titular, en realidad la idea sería que, y si en algo, digamos, vamos a tener que responder a situaciones como que el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros quieren ir a tomarse la foto en una provincia del país y quieren de algún modo eh, aprovechar políticamente este tipo de actividades de las entidades del gobierno, que al menos lo hagan para donde sí se necesita más esa labor de titulación de saneamiento físico legal, que es para los equipamientos y espacios públicos a nivel nacional. Eso es algo que, por ejemplo, durante la gestión de la ministra Sol Ángel Fernández, se empezó a hacer priorizando que la entrega de títulos de propiedad sea más que a la población, a entidades que sí lo necesitan de manera urgente y cuya labor en realidad repercute en el bienestar de una mayor cantidad de población. Por ejemplo, la titulación de comisarías, ¿no? De los inmuebles de las comisarías, que como se imaginarán son terrenos donde también siempre hay problemática a nivel de titulación, o de postas médicas, o de colegios, o de otros equipamientos que se necesitan en la ciudad, donde, volviendo a lo que les comentaba, ya que COFOPRI no es útil y más bien perjudicial en los temas de desarrollo urbano, ¿a dónde reconducir su labor? Reconducir, como les decía, ya sea a generación de catastro o, en todo caso, a saneamiento físico legal, pero de equipamientos y de espacios públicos a nivel nacional. Eso es lo que debería hacer COFOPRI, ¿no? Veremos ahí qué es la opinión que dan otros expertos respecto a este tema en un seminario como este, pero lo que pongo sobre la mesa es justamente esa reconducción de las labores que debería tener una entidad como esta. ¿Ya? Eso es el cambio, digamos, mediano que quería explicar a nivel de la labor de COFOPRI y en general los temas de informalidad, que era la primera parte de la exposición que quería hacer. ¿Ya? Entonces, eso es una cuestión que he explicado más a nivel de política pública. ¿Ya? Eso es unas cuestiones que hay cambios ahí que se están haciendo, ¿no? Pero lógicamente esos cambios se están haciendo a nivel institucional, ¿no? Con la lentitud que lógicamente se tiene que hacer a nivel institucional y a través de procesos que implican la aprobación de normas, la aprobación de políticas, la aprobación de esquemas institucionales como una reforma urbana como es la que se aprobó el año pasado. ¿Ya? Lo adicional que quiero explicar ahora, ¿no? Y es más bien una cuestión que la estoy presentando en realidad solamente de manera recientemente y entonces va a ser interesante ponerla casi por primera vez en realidad en formulación, es repensar este tipo de temas ya no a nivel de mediano plazo, sino más bien a nivel de largo plazo. ¿Qué cosas son las cosas que se encuentran debajo de la problemática de la informalidad en la propiedad predial en nuestro país? ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer a continuación y eso es parte en realidad de la investigación del doctorado que en este momento me encuentro haciendo y es parte de la investigación que está en proceso, es parte de un planteamiento y que en realidad va a ser algo que está entrando en diálogo también con gente que está investigando temas de este tipo en otros países y que también yo estoy tratando de recoger información de distintos actores en nuestro propio país. ¿Ya? Entonces voy a esta segunda parte de la exposición, que es la parte más, ya no de nuevo de política pública, que es la que terminé de explicar ahora, sino más bien la parte de una reformulación estructural de cómo debería entenderse en general el tratamiento legal del derecho de propiedad y de las reglas jurídicas del derecho de propiedad en nuestro país. ¿Ya? Y eso es a lo que voy a ir a continuación. El esquema, el esquema conceptual que se encuentra detrás de lo que les voy a comentar es el siguiente. Es una lógica de análisis que en realidad es una lógica de análisis interdisciplinario. Por eso me parece muy bueno que el título de este seminario sea un análisis interdisciplinario de los temas de informalidad. Y específicamente se basa en un trabajo que se ha hecho y que, digamos, ahora se encuentra, quizás podríamos decir, incluso desactualizado o con algunas críticas, pero que se hace desde la antropología, ¿ya? Desde la antropología y de la historia, y desde la historia, es decir, desde las ciencias sociales, respecto de el derecho, ¿ya? En específico, y hay un autor que ahí pongo como referencia por si alguien quisiera profundizar en ello, Malinowski, ahí falta una S, el nombre es Malinowski. Lo que hay es un análisis de cómo debería entenderse en realidad el derecho
desde una definición más amplia, ¿ya? ¿Cómo debería entenderse el derecho desde una concepción más amplia que no solamente esté pensada en el derecho positivo, ¿no? Es básicamente el análisis del derecho desde una perspectiva en que el derecho no solamente lo que dicen las normas, sino el derecho también es lo que sucede en la práctica, es lo que en el ámbito de la antropología y de la antropología del derecho se llama el paradigma procesual, ¿no? O el paradigma funcional del derecho. ¿Ya? Estos son estudios que en realidad durante el siglo XX en el ámbito de la antropología y de la antropología del derecho se han hecho y que básicamente se han hecho especialmente en comunidades nativas o en pueblos de determinados países en el mundo en donde los antropólogos van y estudian cómo funciona lo que podemos decir una suerte de sistema jurídico en sus propios espacios. ¿Ya? Ese es más o menos en los lugares en donde esto se ha estudiado. Esto está relacionado a lo que más recientemente o más contemporáneamente se llama la idea del pluralismo jurídico, es decir, la idea o la coexistencia de varios sistemas de normas o varios sistemas jurídicos en un mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, esto, digamos, lo que aparece en la pantalla se encuentra debajo, digamos, teóricamente, de análisis como, por ejemplo, el hecho del pluralismo jurídico en el sentido de analizar la forma en que se entiende el derecho en las comunidades nativas, por ejemplo, en la selva del país, ¿no? Esas prácticas que son prácticas que podemos calificar de jurídicas porque son prácticas que implican un sistema de reglas que establecen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y establecen una serie de consecuencias para esas situaciones. Anteriormente o desde el punto de vista del derecho positivo podrían decirse, no, eso no es derecho, eso simplemente no existe porque eso no es derecho. Lo que ahora hay como planteamiento es, eso también se puede analizar con los ojos del derecho y también debería analizarse con los ojos del derecho si se toma en cuenta paradigmas como el pluralismo jurídico o el paradigma procesual del, del derecho. Y sin embargo, eso es una cuestión que se ha analizado más que todo en relación a sociedades distintas, ya sea las comunidades nativas, ya sea los pueblos en determinados países del África o determinados países del Asia. Lo que no se ha hecho todavía, y es algo que está recién empezando a hacer en otros países, y eso es parte de lo que voy ahora a presentar como parte del trabajo que estoy haciendo, es utilizar ese mismo paradigma para analizar la forma en que se entiende el derecho de propiedad en nuestro propio país, pero en las áreas urbanas de nuestro propio país. Ese es el tema que les voy a plantear ahora, ¿ya? Y este es un tema que en realidad está planteado, está explicado en un artículo que quien tenga interés en revisarlo con mayor detalle, está publicado en un libro que sacó la Facultad de Derecho de la Católica con motivo del COVID en el año 2020, que se llama Derecho de los Desastres COVID-19. Ahí hay un capítulo en específico en el que se encuentra un artículo que se llama La propiedad y el común, reflexiones sobre el valor de la comunidad en el presente de crisis. ¿Ya? Ahí es donde se encuentra más desarrollado esto que voy a explicar ahora, ¿ya? Y lo que ahora estoy trabajando en el doctorado es la forma de básicamente probar esos planteamientos, ¿no? Pero en principio los planteamientos se encuentran ahí si alguien tiene interés en revisarlos más a detalle, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿A qué va este análisis de los temas de propiedad en nuestro país y específicamente de propiedad e informalidad? ¿Ya? Va primero a criticar la forma en que se suele entender el derecho en específico el derecho de propiedad en la parte histórica del derecho de propiedad. ¿Ya? ¿Qué pasa? La mayor cantidad de discusiones, la mayor cantidad de planteamientos de la gente que trabaja en temas de urbanismo, ¿quién es a quien atribuyen los problemas en el ámbito urbano? Se lo atribuyen normalmente a los problemas en el ámbito urbano, el ámbito social en general, de las políticas sociales en general, pero en el ámbito urbano en específico, a este señor, a la época de Fujimori, a los años 90. Es en los años 90 donde se afirma, se plantea que con el giro neoliberal, con el cambio de constitución en el año 93, con el cambio de régimen económico, se pasa de un esquema más estatista a un esquema más liberal, a un esquema más de economía de mercado, y con ello empiezan a hacerse reformas
que, de nuevo, hay banderas políticas que toman como un punto de quiebre para lo positivo y hay banderas políticas que lógicamente esto lo toman como un punto de quiebre para lo negativo, ¿no? Y hay justamente, y estos son los que normalmente plantean que la fuente de todos los problemas en cuanto al urbanismo es, por ejemplo, la Constitución de 1993 y tendría que cambiarse la Constitución como para que pueda de algún modo cambiarse el paradigma de crecimiento de las ciudades, de manejo del urbanismo y demás. Esto tiene cierto correlato, ¿no? Tiene cierto asidero en la realidad, ¿no? Uno de los asesores en algún momento luego renunció, pero en algún momento fue asesor de Fujimori, justamente el autor, o uno de los autores, o uno de los, en realidad más que autor, propulsor intelectual de las políticas de formalización de la propiedad, que es Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto es conocido probablemente incluso más que en Perú, en el extranjero, como uno de los propulsores de la política de formalización de la propiedad. Podemos tranquilamente decir que es el padrino o el padre de una institución como COFOPRI, ¿no? Es durante los años 90 que hay esa influencia intelectual y es en el año 1996 en que a través del apoyo del Banco Mundial se crea el organismo de formalización de la propiedad informal que es COFOPRI, ¿ya? Eso es algo que sí sucede en los años 90, es cierto, ¿ya? Pero la pregunta, y ahí va el punto, es si realmente los años 90, ¿ya? Y que en nuestro país es los años 90 donde se produce ese giro neoliberal, ¿no? En otros países es en los años 80, ¿no? Como sabemos, en Chile, por ejemplo, fue en los años 70, ¿no? Con el golpe de Pinochet. Todo este giro neoliberal que no solamente de nuevo en nuestro país, sino en Latinoamérica, donde hay un giro fuerte a políticas económicas más liberales, más de libre mercado, donde, por ejemplo, en temas de vivienda, el Estado ya queda claro que el Estado no se mete a crear vivienda o a producir vivienda o a tener vivienda, sino se lo deja al mercado, ¿no? Y muchos dicen en realidad eso es parte del problema porque hoy en día el mercado no dota de vivienda a la población más vulnerable. Entonces, en realidad, si cambiamos esos paradigmas de los años 70, 80, 90 en Latinoamérica, puede que podamos reformular y responder de manera adecuada al problema de el manejo de la propiedad y de las ciudades en Latinoamérica. Eso en realidad me resulta problemático cuando insertamos en eso y a veces justo por eso creo que es importante que estén los especialistas en derecho. Si insertamos en eso algo como el conocimiento de las normas jurídicas y en específico del tratamiento del derecho de propiedad, ¿ya? La razón por la cual siempre me ha sonado sospechoso este planteamiento es que, aunque en el año 1993 haya cambiado la Constitución con algunos cambios en relación al régimen económico y en relación al tratamiento del derecho de propiedad, lo que, lo que no ha cambiado en el año 1993, ni ha cambiado en las últimas décadas tampoco, y probablemente podríamos decir en todo el siglo XX no ha cambiado, es la normativa sobre el derecho de propiedad. ¿Dónde está la normativa sobre el derecho de propiedad en nuestro país? Se encuentra en el Código Civil. El Código Civil, ¿ya? Podríamos decir que también la Constitución, pero principalmente el detalle de cómo se regula el derecho de propiedad se encuentra en el Código Civil, ¿ya? Y como en este espacio estamos en un espacio más de gente vinculada al derecho, esto no va a ser algo tan nuevo o novedoso para los que estén escuchando. En el Código Civil se tiene la regulación del derecho de propiedad en cuanto a qué contiene el derecho de propiedad, cómo se adquiere el derecho de propiedad, cómo se transfiere el derecho de propiedad, qué pasa cuando alguien está poseyendo y eventualmente puede adquirir la propiedad, y etcétera. Una serie de regulaciones que en el derecho conocemos como las normas sobre los derechos reales, ¿no? Las desmembraciones del derecho de propiedad. Eso está regulado en el Código Civil. Y el Código Civil, en realidad, entre los años 90 y los años 80, no tiene mayor cambio, en realidad. No tiene mayor cambio en su forma de regularse. Eh, Entre los años 80 y los años y comienzos del siglo XX, tampoco. Entre los años 80 y comienzos del siglo XX, la modificación en realidad entre el Código Civil de 1984 y el Código Civil de 1936 es en realidad una modificación más o menos pobre. Tanto así que incluso existe
la leyenda de que en realidad por no haberse dado el tiempo suficiente el ponente del libro de reales en el Código Civil del 84, se recogen y se copian gran parte de las normas de derechos reales del Código Civil de 1936. Pero incluso lo interesante es que el Código Civil de 1936, en buena parte, en muchos temas esenciales, no modifica de una manera estructural, en realidad, el Código Civil de 1852. Y es porque, en realidad, los códigos civiles, ¿no? Son una herencia de la forma en que se entendía el derecho en los años 1800, ¿no? En la época de la codificación civil en Europa, y es parte de eso lo que se importa a Latinoamérica, y producto de eso son códigos civiles como el Código de 1852 o como el Código Civil de 1936. En otras palabras, aunque puede que las políticas más de corto plazo en los años 2000 y 90 sean diferentes a las de anteriores décadas en nuestro país, debajo de esos cambios, yo diría hasta más cosméticos, el régimen de propiedad que se encuentra debajo no ha cambiado casi nada. Les voy a mostrar un ejemplo como para graficar algo de ello, que es el siguiente, que es la regulación de la propiedad o dominio en el Código Civil de 1852. ¿No? 1852, hace 150 años, más de 150 años, presidentes Ramón Castilla, José Rufino Echenique, de los cuales no tenemos ningún tipo de familiaridad porque son de hace muchas generaciones atrás, ¿ya? Momentos en donde todavía, por ejemplo, en Perú existía la esclavitud, ¿no? Pero a pesar de ello, la regulación del derecho de propiedad, fíjense lo que se parece a la regulación que tenemos al día de hoy. Dice, propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas, ¿no? Los atributos del derecho de propiedad, que están todavía hoy en el artículo 923 del Código Civil. Son efectos del dominio el derecho que tiene el propietario de usar la cosa y de hacer suyos los frutos y todo accesorio a ella, ¿no? Usar y disfrutar. El de recogerla si se halla fuera de su poder, el de disponer libremente de ella, ¿no? También se menciona en el artículo 923 actual del Código Civil de 1984, el de excluir a otros de la posesión o uso de la cosa, artículo 462, no se puede obligar a ninguno a ceder su propiedad, sino por utilidad pública, legalmente declarada y previa indemnización de su justo valor, ¿no? Es cierto, cambian algunas cosas en relación al justiprecio, al pago en efectivo del justiprecio, a la emisión de una ley y demás, entre la Constitución del 93, por ejemplo, y la Constitución de 1979, pero en esencia no me podrán negar que este artículo 462, haciendo referencia a utilidad pública, a legalmente declarada o a la indemnización del justo valor, es en buena cuenta, por decir, en un 90% lo mismo que existe hasta ahora, tanto a nivel de la regulación constitucional como la regulación civil del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que sucede a nivel jurídico, a diferencia de lo que se plantea normalmente cuando se hablan de debates a nivel político urbano, ¿ya? A nivel de las políticas públicas, el debate está como más referido a lo último que ha pasado, ¿no? La Constitución del 90, que el fujimorismo, que la izquierda, que la derecha, en discusiones más de corto plazo, ¿no? Las discusiones más de la parte más superficial de las cuestiones. Pero lo que no ha cambiado en tanto tiempo, y lo que yo creo que debería ser algo que empecemos a mirar, a ver por qué no ha cambiado, o a ver de qué manera podría cambiar para que se pueda plantear algún tipo de alternativa para que cambie de manera estructural la forma en que se van ocupando las ciudades en el Perú. Lo que no ha cambiado es el derecho de propiedad en su tratamiento en el derecho, específicamente en el derecho civil y en el derecho constitucional. Aquí está, digamos, un poco la prueba. Norma de 1852, 90% similar a la norma que está vigente hoy día en septiembre del 2022. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso o qué se puede hacer al respecto? ¿O qué pasa con esto de que las normas no hayan cambiado? Lo que planteo, y ahí viene la aplicación de la mirada al derecho desde un punto de vista más amplio, es decir, lo que comentaba en relación a
ese esquema intelectual de la antropología jurídica, que es el planteamiento de Malinowski y de un montón de otros autores que han estudiado esto con mayor detalle, es que lo que tenemos que voltear a ver es justamente no solo las normas positivas, no solamente los códigos civiles o la Constitución, sino más bien tenemos que voltear a ver la forma en que en la práctica la gente usa los terrenos, usa las propiedades, vende y compra, interactúa con lo inmobiliario, con la ciudad, con sus vecinos, y en base a eso identificar realmente cuál es el derecho que está en aplicación en la realidad. Ese es el trabajo que creo que hay que hacer, y ese, lo que planteo, y ahí es un poco de lo que quiero hacer la última parte de la exposición, en realidad lo que planteo es que no necesariamente coincide con lo que dicen las normas formales, las normas positivas, que son el Código Civil, la Constitución o las normas en general de nuestro sistema jurídico, sino más bien tienen unas lógicas parecidas, tienen unas lógicas, no sé si parecidas, sino más bien alternativas, a veces parecidas, pero a veces simplemente diferentes, pero que hay que identificar también como derecho para, con eso, informar qué cambios estructurales podría haber del derecho para adelante. ¿Ya? Y les voy a mostrar un poco de ese planteamiento, ¿no? Esto viene en relación a justamente lo que en la parte inicial de la exposición explicaba, ¿no? Este es el estudio de Grade, el que aparece en la figura de la izquierda, ¿no? Lo que aparece en colores, no lo que aparece en blanco, que es la forma en que estaban las ciudades en el año 2000, pero lo que aparece en colores es todo lo que han crecido las ciudades en el Perú desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? En el caso de Arequipa, Piura, Lima, Pucallpa. Entonces, todo eso que están en colores es lo que ha crecido la ciudad, ¿no? Y ocupaciones ilegales es rojo, lotizaciones informales es azul. Es decir, básicamente, como podrán ver ahí, básicamente todo es ocupación informal o crecimiento informal de las ciudades. O es rojo o es azul, solo en algunos casos en Piura aparecen algunos desarrollos más formales. Eso, y ahí viene la pregunta, ¿significa que en todos esos espacios nuevos de crecimiento de la ciudad simplemente no existe derecho, no existen reglas de propiedad, no existen relaciones jurídicas entre las personas, porque eso es simplemente informal, es una lotización informal, una ocupación ilegal donde no hay un título de propiedad y no hay una habilitación urbana y simplemente no hay derecho, ¿no? Eso es un poco el planteamiento de la lógica propiedad informal. La lógica de la formalización de la propiedad informal es básicamente considerar, bueno, lo informal está afuera del derecho. Hay que formalizarlo para que entre en el derecho, ¿no? El problema es que, como se mostraba en las estadísticas, en realidad, eso que está afuera del derecho es en realidad lo más, es en realidad la mayor cantidad. Mirando, por ejemplo, el mapa acá a la derecha, de los 43 distritos de Lima, básicamente la mitad de los distritos han ido creciendo en forma de ocupaciones informales, en forma de ocupaciones que podríamos llamar ilegales. Entonces, y ese es el problema que a veces tenemos en el derecho, ¿no? Y ahí va probablemente el punto principal. Si es que en el derecho solo nos vamos a ocupar de la cuestión formal, probablemente nos ocupemos en la cuestión jurídica solamente del 7% de lo que sucede en la sociedad. Todo el 93% de lo que sucede en la sociedad, o en el caso de las construcciones, ¿no? 30% de lo que sucede en la sociedad. El otro 70% de la ciudad sigue ahí y sigue con unas lógicas propias, sigue desarrollándose de una determinada manera, y eso sería, entiendo que lo haga un abogado que patrocina un cliente, tiene que conocer el derecho formal y con eso asesorar a su cliente. Pero cuando los abogados hacen una cuestión un poco más importante, que es pensar las normas a futuro, o pensar las políticas a futuro, en realidad en ese caso lo que necesitan considerar es qué es la lógica bajo la cual está creciendo una ciudad en esos espacios de informalidad, entre comillas. Y lo que vamos a empezar a identificar es que en realidad en esos espacios, ¿no? Y ahí es donde va este punto, esa ocupación supuestamente informal tiene una serie de lógicas, tiene una serie de características que, mirados con ese esquema amplio del derecho, podemos identificar, podemos estudiar, podemos documentar y podemos ver de qué manera en realidad la respuesta a la informalidad
puede dejar de ser traer la formalidad a la informalidad, sino más bien traer algunas de esas lógicas de la informalidad que puede que sean más propias de la ocupación del suelo y del territorio y de las ciudades de nuestro país, traer esas lógicas a las normas y cambiarlas y modificarlas y hacerlas más propias a nuestro sistema. Ese es básicamente el planteamiento. Y les voy a mostrar un poquito de eso, una, una introducción o una muestra de esto que les estoy comentando. ¿Ya? Este cuadro es un cuadro que se encuentra en el estudio de Grade que ha sustentado la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del año 2021. Si miramos, parte de la clasificación que hacen es algo que para efectos jurídicos nos va a sonar, digamos, simplemente imposible o una cuestión totalmente antijurídica, que es la siguiente. En la tipología que hacen, ¿no? Acá clasifican los tipos de ocupaciones ilegales, lotizaciones informales, urbanizaciones formales, proyectos de vivienda social, que es lo que estaba mapeado en las diapositivas anteriores. Los colegas de Grade, uno de los, eh, uno de los conceptos que utilizan es que en las ocupaciones ilegales se dice sin derechos de propiedad. Se entiende más o menos, porque ahí estamos hablando de ocupaciones o invasiones con personas que han entrado a un terreno que en realidad pertenece a alguien más. Pertenece al Estado, pertenece a alguna empresa, pertenece a una familia, pertenece a una comunidad campesina, qué sé yo. Pero interesantemente, en el caso de las lotizaciones informales, no mencionan sin derechos de propiedad, sino mencionan derechos de propiedad parciales. Pregunta en una clase de derecho, ¿puede haber derechos de propiedad parciales? La respuesta desde el punto de vista del derecho formal es que no. Uno es o es propietario o no es propietario, ¿no? O es titular de un derecho o no es titular de un derecho, ¿no? Para eso hay que analizar cuál es la situación jurídica de la persona de la que se trate. Y sin embargo, en la práctica, y eso es una cuestión que les invitaría a fijarse en su vida cotidiana, el derecho de propiedad, y eso es parte del planteamiento que tengo, en realidad el derecho de propiedad es un derecho que no se construye como con un interruptor de la luz donde uno pone off y on, apagado o prendido. En realidad el derecho de propiedad en nuestro país, y tal vez eso ya no voy ahí tan lejos como eso, tal vez en otras partes del mundo también, pero en nuestro país el derecho de propiedad se construye de una manera muy progresiva. Es decir, alguien que invade, pero que ya tiene una constancia de posesión, es como que ha llenado ya un poco de su derecho de propiedad en un determinado porcentaje. Si no solo tiene una constancia de posesión, sino es parte de una asociación de vivienda en una determinada zona y esa asociación de vivienda está inscrita en registros públicos, es como que su derecho ya va acrecentando. Si además en este caso tienen un expediente presentado a COFOPRI que está en proceso de evaluación, ya ese derecho va creciendo. Ese tipo de elementos, ¿ya? Un contrato de compraventa que evidentemente no tiene efectos, pero que ya es un contrato de compraventa que muestra el haber pagado por un lote de terreno en una zona informal, ya genera en el argot popular, incluso en el argot de una entidad como Grade, que son primariamente economistas los que hicieron este estudio, una idea de derecho de propiedad, pero una idea de derecho de propiedad parcial. La pregunta es si eso debería desconocerlo el derecho o si es que el derecho más bien debería tratar de entender cómo es que se está produciendo ese crecimiento o esa adquisición progresiva del derecho de propiedad. ¿Ya? Y eso es a lo que estoy empezando a tratar de entender y tratar de documentar como parte de la investigación que estoy haciendo. ¿Ya? Una referencia para todo esto es justamente el estudio de la gente en ciencias sociales, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos y los historiadores que han estudiado esto a mayor detalle. Un ejemplo de una fuente es Matos Mar, ¿no? El famoso autor de El desborde popular. En otro de sus libros, que quizás es un libro más descriptivo de la situación de las barriadas en el Perú, que se llama Las barriadas de Lima 1957, ese es el nombre del libro, que en una reedición, en una reformulación del libro, fue publicado en el año 1977, describe lo siguiente sobre el proceso de las barriadas, ¿no? Lo que de nuevo
visto desde el punto de vista jurídico, podríamos llamar las barriadas un espacio de informalidad, un espacio de ocupación ilegal del territorio. Dice, desde su gestación, los pobladores de una barriada se organizan para defender y mantener la posesión del área ocupada. Como medio constituyen una asociación de pobladores. Hubo el caso de una previamente organizada, nombrando como dirigentes generalmente a quienes asumieron la responsabilidad de organizar y dirigir la ocupación del área prevista. A partir de este momento, la asociación se convierte en el organismo de gobierno local, encargado de afrontar no solo los problemas de defensa de la posesión, sino también de dar solución a las necesidades inmediatas. Los dirigentes son responsables del trazo de las principales calles y de la reserva de áreas para la futura plaza local de la asociación, mercado, escuelas, capilla, campo deportivo, etc. Dígame si eso no es un sistema jurídico, si eso no es un sistema de reglas que tiene una lógica, tiene una lógica de funcionamiento, puede gustarnos, puede no gustarnos, pero lo que los antropólogos observan en el proceso de crecimiento, que es el proceso mayor de crecimiento que ha habido en las ciudades en el Perú, es algo que, visto desde un punto de vista jurídico, es también un sistema de reglas, es un sistema de, otros usan el término, un sistema de normatividad o un régimen de normatividad. ¿Cómo se decide el trazo de las calles? ¿Lo establecen las normas de derecho urbanístico, las leyes que existen sobre urbanismo? No. Eso lo establecen los dirigentes en base a planos que ellos deciden establecer en base a determinadas consideraciones. ¿Cómo se resuelven los conflictos sobre la posesión? ¿Lo resuelve el Poder Judicial aplicando el Código Civil? No. Lo resuelven normalmente las directivas. Las directivas, además, no solo tienen funciones de discernir sobre temas de derechos de propiedad, sino también hacen las veces incluso de entidades políticas como si fueran una suerte de mini alcaldes o pequeños alcaldes de las barriadas en las cuales ellos están ocupándose, ¿ya? Etcétera. Entonces, en otras palabras, ese proceso de ocupación viene bajo una lógica específicamente normativa. Y justamente como lógica normativa es lo que ahora vengo estudiando, ¿no? Y eso es algo que, digamos, cómo se ve en específico, esta es una referencia de literatura secundaria, es decir, alguien hablando sobre este tema, ¿no? Más o menos, ¿qué tipo de cosas uno encuentra cuando hace un análisis histórico? Y ese es el análisis histórico que estoy haciendo. Uno va y mira cómo en realidad a través de una serie de acciones son, y ahí viene un actor clave en todo esto, que es el que creo que vale la pena estudiar ahí, es en lo que yo me estoy centrando, la acción de las asociaciones de vivienda. Las asociaciones de vivienda que son un actor que nadie lo menciona en una clase de derechos reales, ¿no? Las asociaciones de vivienda, pero que en la práctica inmobiliaria de nuestro país es tal vez el actor principal, ¿ya? Que es el que se encarga de una serie de acciones, ¿no? Que incluso en algunos casos parecen no jurídicas, pero que tienen parte de una lógica de ir construyendo un derecho de propiedad y un derecho de propiedad además colectivo, ¿ya? Que luego recién se individualiza, ¿no? Y que habría que ver si la individualización es algo que se necesitaría o es en realidad un proceso posterior que podría no darse, pero que es un derecho de propiedad colectivo que se construye a través de elementos que a veces uno no los pensaría como acciones relacionadas al derecho de propiedad, pero que sí lo están. Por ejemplo, la interacción con otras asociaciones de padres de vivienda o de vecinos de la zona, el nombramiento de autoridades o representantes del poder político en determinadas actividades, ¿no? Denuncias, reclamos que se hacen ante la policía, ante la municipalidad o en ese caso ante el diario El Comercio, por ejemplo, ¿no? Acá yo les estoy poniendo los ejemplos de algunos documentos que he encontrado al momento de hacer el análisis de tipo, el análisis de archivo de una asociación en específico en el distrito de Comas en los años 90, en los años 60, perdón, ¿ya? O por ejemplo, la participación del presidente de la Asociación de Vivienda en la litigación ante el Poder Judicial, por ejemplo. También son en realidad solo algunos ejemplos de un cúmulo de información que ahora estoy en proceso de procesar, que muestran cómo en realidad el derecho de propiedad se va construyendo de una manera más compleja que lo que el Código Civil diría que es o compras o no compras, o eres propietario o no eres propietario.
¿ya? Creo que tengo, para ya ir terminando, una muestra de algunos documentos que están como parte de este archivo, ¿no? Este es un contrato de compraventa en este caso, pero es un contrato de compraventa en el que rápidamente saltan algunos elementos que muestran cómo se usa en realidad parte del derecho que conocemos, del derecho civil que conocemos, pero como trastocado un poco, como descolocado un tanto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en lugar de hacer, y eso es algo que muchos hemos escuchado, muchos hemos observado en realidad en la práctica cotidiana hoy en día, se celebra un contrato de traspaso, pero en realidad el contrato de traspaso, en realidad de ser contrato de traspaso de propiedad, es un contrato de traspaso de posesión. Eso se hace hoy día, eso se hacía hace 10 años, hace 20 años, se hacía también hace 60 años, ¿no? Se hace también la venta de un terreno, pero se dice de un terreno ya trabajado o ya emparejado. Ya emparejado es evidentemente una cuestión física, pero ya trabajado muestra o denota que es un terreno que para ir acumulando acciones para concretar un derecho de propiedad, no es solamente comprar un terreno y listo, sino es un terreno que se trabaja, se limpia, se mantiene, ¿no? Es parte de eso lo que hace que eventualmente se evite una remoción o un desalojo, porque son terrenos que en algún momento ya se han considerado trabajados, consolidados, construidos con material noble. Entonces, el hecho de que se trabaje el terreno no es una cuestión menor, no es una cuestión física que sea independiente a la adquisición de la propiedad, es parte del derecho de propiedad y por eso es relevante incluirlo en el contrato donde se está haciendo el traspaso de la propiedad. Y un elemento que para mí también es bien interesante, en este caso se dice firmamos el presente documento con 2 testigos, porque una de las características principales de estas lógicas de derecho de propiedad en estos espacios es que el elemento de la comunidad es clave y crítico. Por eso es que la compra de un terreno no es solamente la compra entre el vendedor y el comprador, sino hay una intervención también de testigos, ¿no? E incluso en algunos casos hay una participación, ya sea en el mismo documento o en otros documentos, del presidente de la junta directiva de una asociación, porque lo que uno en muchos de estos casos está comprando no es un terreno en sí mismo, sino un terreno como parte de una membresía en una asociación. Entonces, como ven, la asociación es una parte importante de ese tipo de adquisiciones y en realidad eso es mirar el derecho con unos ojos totalmente distintos o al menos parcialmente distintos de lo que nos dicen las normas formales, ¿no? Eso es una pequeña muestra del trabajo que se está haciendo y esto es parte de lo que también, incluso en las preguntas o en los comentarios, va a ser interesante ver qué opinan o qué comentarios se recibe o qué preguntas genera, ¿ya? En última instancia, lo que se busca como paradigma general de este planteamiento es que pensando ya en cuestiones urbanas y del desarrollo de nuestras ciudades, y con eso ya termino, eventualmente haya con esto una posibilidad para abandonar cada vez más lógicas de planificación urbana, de urbanismo, de crecimiento de ciudades, de derechos de propiedad en general, jurídicas de otros países que probablemente no sean las aplicables a nuestro país o que ni siquiera sean útiles o hayan funcionado en sus propios países de origen, como por ejemplo el paradigma de las ciudades de Estados Unidos, que es probablemente el peor paradigma de ciudades que existe en el mundo, y que más bien haya la forma de recoger de algún modo los paradigmas de ciudad que ahora más bien los urbanistas reconocen como el mejor paradigma de ciudad, la ciudad peatonal, la ciudad caminable, la ciudad con usos mixtos, ¿no? La ciudad donde en la actividad en la calle es la más importante, ¿no? Que son lógicas que en realidad son bien propias de nuestro país, pero en donde el esquema institucional y dentro del esquema institucional los esquemas jurídicos a veces no recogen tanto y que es necesario ver de qué manera pueden recogerse a través de modificaciones legislativas que se puedan hacer en base a análisis empíricos, antropológicos, históricos, como el que estoy planteando. Y eso es, ahí lo dejo y quedo atento a las preguntas o comentarios que pueda haber. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, profesor. Precisamente agradecemos al profesor José Carlos Fernández por abordar el presente tema de una manera clara, didáctica y además muy interesante, mostrando la relevancia que significa abordar estos temas desde enfoques interdisciplinarios que nos permitan estudiar el tema en su complejidad, ¿no?
Ahora bien, concluida la ponencia, precisamente invitamos al público general a poder realizar, si es que consideran así, las preguntas que consideren pertinentes, ¿no? O las dudas que puedan tener o que les generó durante la ponencia. Y mientras esperamos a ver si llegan algunas preguntas, profesor, le pediría pueda dar alguna reflexión final o algunas palabras finales sobre el tema. Ah, perdón, el micro. Bueno, lo que mencionaba en la primera parte de la exposición, en sí, ahí yo lo que he explicado es en dos partes, ¿no? La parte más de política pública y la parte más de una reforma estructural del entendimiento del derecho de propiedad para que éste recoja de mejor manera la forma de eh, relacionarnos con la tierra, con el suelo, con los inmuebles en nuestro país, ¿no? Esa segunda parte en realidad es un cambio mm, estructural, es un cambio a largo plazo que cada vez está más en la mesa en las discusiones académicas, en las discusiones políticas, en las discusiones jurídicas creo que todavía no tanto, y eso es una cosa que es lo que planteo en la segunda parte, ¿no? Y eso es una cuestión que vengo trabajando, es un producto todavía inacabado y es una cuestión en la cual estoy en diálogo también con otras personas en la universidad, en nuestra universidad y también en otros lugares. Pero lo que imagino que va a estar más relacionado a las discusiones en este seminario es la primera parte, que es el planteamiento sobre qué labor debería cumplir COFOPRI y qué labor debería cumplir la formalización de la propiedad, ¿no? Y esto es una cuestión que es bueno poner en la discusión, es bueno empezar a cuestionar, es bueno empezar a revisar hasta qué punto las cuestiones han sido útiles o no. Y lo que los invito es a que traigan esos puntos de discusión a los invitados, otros que estén haciendo exposiciones en este evento y que en realidad puedan también manifestar cuál es su opinión, hasta qué punto creen que ese tipo de mecanismos pueden de algún modo ser útiles o no en un país como el nuestro, donde en realidad la formalización de la propiedad ha básicamente reproducido el mismo crecimiento informal en los últimos 20 años, aun cuando en esos últimos 20 años ya estaba COFOPRI funcionando como la entidad para responder esa problemática. Entonces, ¿qué más se puede hacer o qué cosas se podría cambiar? ¿No? Yo les he dado una idea de política pública, que es lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Habría que ver qué otros planteamientos existen al respecto. Entonces, eso es lo que les invitaría a poner atención en las otras ponencias que hay en este evento. Muchas gracias, profesor. Justo aquí hay una consulta. Mencionan, ¿cuál sería tal vez una figura interesante o importante de un paradigma informal? Menciona acá, corrigiendo. Sí, bueno, el que, en el que yo me estoy centrando, aunque probablemente no sería el único, pero en el que me estoy centrando es en la labor de las asociaciones de vivienda, ¿ya? En nuestro país, quien haya algo trabajado en el ámbito inmobiliario va a saber que una de las entidades o uno de los órganos con los cuales uno se encuentra mucho son las asociaciones de vivienda. Por ejemplo, hace poco estaba viendo la asesoría en la adquisición de un inmueble, ya no en Lima, sino en la ciudad del Cusco, ¿no? Y parte del análisis de si comprar o no era hacer la consulta a la asociación de vivienda del barrio para ver cuál era la situación del inmueble, qué sabían sobre el anterior propietario, qué tenía ese anterior propietario, cuál era el nombre, cuál era la identificación, coincide con el que aparece como vendedor. Y es porque incluso al día de hoy, pero mucho más cuando estos barrios empezaron a, a producirse, estos son los espacios colectivos que eh, sirven de algún modo de complemento para el ejercicio del derecho de propiedad de manera individual, las asociaciones de vivienda. Pero no solo eso, sino que además esas asociaciones de vivienda son colectivos de personas que no solo tienen una función en relación a el manejo o la administración del derecho de propiedad, sino también en nuestro país son a veces las redes de soporte
de las familias cuando sucede algo. Es una asociación de vivienda en la que, por ejemplo, y eso es a lo que va el artículo que les comenté, donde eso está desarrollado con más detalle, es una asociación de vivienda en la que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se organizaba para hacer una olla común cuando la gente viviendo en zonas consideradas informales no tenía los suficientes ingresos económicos o las actividades económicas como para pagar sus alimentos. Entonces, las ollas comunes eran organizadas ¿por quiénes? Por una asociación de vivienda. Entonces, en realidad, lo interesante de estos mecanismos son que escapan solamente al manejo del derecho de propiedad y tienen más bien una repercusión sobre aspectos que van más allá, como por ejemplo la gobernanza del lugar o los sistemas de apoyo a las familias, etc. Entonces, eso es tal vez un ejemplo de cómo ese tipo de mecanismos funcionan como una forma alternativa de derecho de propiedad y que puede funcionar tal vez mejor y de manera más adecuada a nuestro contexto que el de la propiedad individual, que es la que tenemos en el Código Civil. Muchas gracias, profesor. Bueno, tal vez aquí a nivel comparativo nos mencionan una consulta de cuáles serían o cuáles son tal vez ciudades que tienen mejores paradigmas o cuáles serían otras alternativas que se puedan ver que se esté manejando en otras latitudes de nuestro planeta. Claro, el esquema com- digamos, complicado o problemático del derecho de propiedad, en mi concepto, es el esquema individualista del derecho de propiedad, ¿no? Donde lo que se hace es básicamente comprar y vender terrenos o comprar y vender inmuebles, comprar y vender departamentos uno por uno, en lugar de a través de mecanismos colectivos, por ejemplo, y además hacer que la ciudad de esa manera crezca de manera horizontal cada vez de manera infinita. Entonces, el paradigma típico de eso es las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Imagínense Los Ángeles, imagínense las ciudades en el sur de Estados Unidos, Phoenix, San Diego, como en realidad tienen la peor performance en términos de sostenibilidad, en términos de acceso a servicios públicos, a zonas comerciales, justamente porque han crecido de esa manera. Eso en el aspecto físico, pero en el aspecto jurídico, al haber crecido de esa manera primariamente individual a través de hipotecas, a través del mercado financiero, son el mecanismo especulativo, además, que estuvo debajo de una complicación tan grande como lo fue la crisis hipotecaria y financiera del año 2008, que generó una crisis económica mundial. El paradigma más bien que el urbanismo contemporáneo más bien plantea hoy en día, y que en sí lo podemos ver en nuestro país también, es más bien el de las ciudades, por ejemplo, europeas más antiguas. Esas ciudades europeas en donde digamos, no sé, una ciudad como París, que tiene un espacio más compacto donde se ha densificado más, donde las casas tienen varios pisos en un espacio determinado, donde la gente no usa autos, usa el transporte público, usa el metro, usa bicicletas, ¿no? Donde es más bien muy difícil conseguir un auto y moverse, sino más bien lo que la gente, incluso la gente con mayores ingresos económicos utiliza, es un sistema adecuado de transporte público, que incluye también buses, y donde las ciudades son más caminables y donde hay una mayor apertura a convivir con personas en un mismo edificio. Ese es el modelo que hoy en día se prioriza a nivel del urbanismo contemporáneo. Y eso, interesantemente, un poco que ya lo tiene hasta espontáneamente el urbanismo peruano. El urbanismo peruano, el de las barriadas, por ejemplo, el de las zonas informales, eh, en principio la zonificación y el derecho urbanístico diría, bueno, acá residencial, acá comercial, acá otros usos, etc. ¿Cómo son los barrios en el Perú? Es uso mixto, pero no es uso mixto porque las normas lo digan, es uso mixto porque la gente en el Perú sabe que quiere tener una tienda de abarrotes en la esquina, quiere tener un mini market por acá, quiere tener algún lugar, algún restaurante para ir por ahí cerca, y eso puede estar y convivir tranquilamente con las viviendas donde uno vive. Entonces,
ese uso mixto que en Europa está puesto tal vez desde las normas, en nuestro país está ya de por sí de manera espontánea. Entonces, el problema es a veces cuando a eso se trata de imponer en realidad un sistema de zonificación, de planificación urbana, que en realidad reproduce lógicas que ya se han probado inútiles en países como Estados Unidos, ¿no? Listo, profesor, gracias. Bueno, debido al tiempo, le realizaré una última pregunta. Acá menciona, ¿cuál sería la propuesta de solución al analizar las asociaciones de vivienda? Entiendo la importancia del análisis respecto a la lógica para la interpretación del derecho, pero ¿se debería regular la figura de asociaciones? Sin embargo, si ello se da, ¿no se estaría al mismo tiempo aceptando esa base informal? Sí, y justamente eso va. O sea, lo que yo diría es, hay que aceptar hasta cierto nivel las lógicas normalmente calificadas como informales y ver de qué modo pueden hacer que cambiemos los esquemas formales de acá para adelante. Un ejemplo, para tal vez hacerlo un poco más claro. Em, la lógica bajo la cual el Estado actualmente invierte en vivienda, y eso es lo peor, el Estado ya invierte mucho en vivienda, pero lo hace de manera muy poco exitosa, o a veces sus subsidios de vivienda van en realidad a la clase media y no a los sectores socioeconómicos más bajos. El Estado invierte en vivienda a través de subsidios. Crédito a mi vivienda, nuevo crédito de mi vivienda, techo propio, construcción de sitio propio, etcétera. Todos los subsidios que da el Estado en vivienda. Esos subsidios, ¿a quién los da? Los da a una familia. Porque, por ejemplo, el Estado, con plata de todos nosotros, apoya en subsidios de vivienda a personas, y además lo peor es que en muchos casos en proyectos inmobiliarios que ni siquiera son para sectores socioeconómicos los más bajos, sino en realidad a veces para clase media, ¿ya? Y esa plata o ese subsidio o ese apoyo lo recibe una familia y ahí se diluye el subsidio que el Estado da. Es una sola vez y listo, no ve más la plata que el Estado ha puesto. Lo que, por ejemplo, hay en otros lugares y que ya se ha incluido en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible el año pasado, pero que vamos a ver hasta qué punto se puede hacer un piloto para que eso pueda funcionar, es que hay mecanismos justo aprovechando cosas como las asociaciones de vivienda, y eso es el planteamiento que yo tengo, en el que con quienes podría trabajar justamente el Estado podría ser con las asociaciones de vivienda que ya existen. ¿De qué modo? Lo que podría hacer es esos subsidios que el Estado pone, que vayan más bien a la posibilidad de hacer el mejoramiento de los barrios en una asociación de vivienda, y que si resulta que una familia se muda del lugar en el que está porque ha habido un cambio económico en su situación patrimonial y están en una mejor situación y pueden comprar una mejor vivienda, ese subsidio que ha ido a esa familia no se pierda cuando esa familia cambia su situación económica, sino el subsidio se mantenga de algún modo eh, solamente en esa asociación de vivienda a través de esa reproducción cada vez mejor de la asociación de vivienda administrando un determinado lugar. Eso que en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se llama el fideicomiso comunitario de tierras, se puede en nuestro país justamente porque lo que podría hacerse es que la asociación de vivienda maneje y administre el suelo de un barrio y las familias tengan derecho de propiedad solamente sobre las construcciones a través de un derecho de superficie, y con eso lo que hace el Estado es entonces no poner los subsidios en una familia en particular que puede cambiar o puede incluso ni siquiera utilizar de manera adecuada la vivienda, podría estar especulando con ello, y más bien insertarlo a la entidad que sí recibe y utiliza eso para la asequibilidad de la vivienda o las necesidades de una determinada zona de la ciudad, que podría ser una asociación de vivienda o a través de un fideicomiso comunitario de tierras, que es lo que tiene regulado la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, ahí es donde este tipo de temas se puede concretar, se puede llevar a políticas en particular, a programas en particular, ¿no? Yo tengo algunas ideas ahí, pero ahí estoy hablando de una de ellas, ¿no? Que es el ámbito colectivo de la propiedad, que son las asociaciones de vivienda. ¿Cuántos otros elementos del derecho de propiedad, entre comillas, informal, cualquiera de nosotros podemos estudiar, analizar y ver de qué modo pueden hacer que se cambien o se modifiquen tanto las normas como las políticas públicas, como para que sean utilizados, y que en este momento no les estoy mencionando tampoco, ¿no? Entonces, hay de eso, y ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer, ¿no? En verdad, la lección tal vez en esto sería
especialmente para nosotros que estamos en el ámbito legal, lo que tenemos que hacer es reducir la atención que le ponemos a las normas formales, a la doctrina, a la doctrina extranjera y demás, y más bien empezar a ver cómo se aplica el derecho en la realidad y de qué modo eso nos da algunos aprendizajes sobre cómo enfocar las herramientas jurídicas, ¿no? Eso es lo que yo diría que tenemos que hacer de todas maneras. Listo, profesor, muchas gracias. Bien, en realidad, para concluir con la presente mesa, ha sido un tema bastante interesante el abordado esta noche. Habiendo concluido con ello, le agradecemos, profesor José Carlos Fernández, por haber sido ponente y además coordinador del presente evento. Esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Bien, los y las esperamos en la siguiente mesa, que será el día lunes 3 de octubre, donde se abordará el presente tema de COFOPRI, pero desde el eje legal, y estará a cargo de precisamente Jorge Quevedo, quien es el actual director de COFOPRI. El enlace para la siguiente mesa será compartido a sus correos. Les pedimos precisamente que estén atentos a ello. Sin más, buenas noches.